Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, en concreto es el episodio número 79 y bueno, yo voy a decir que en este episodio en concreto quiero hablar un poco con respecto a mi yo del pasado, ¿no? Ya sabéis que me gusta mucho la retrospectiva, me gusta mucho también la introspección y sumar, ¿no? Mezclar, hacer un cóctel con respecto a este dos conceptos me parece algo que, oye, hay que tener en cuenta y que me gusta muchísimo tener en cuenta, por supuesto. Es algo que realmente me define como persona, el tema de reflexionar épocas pasadas y, bueno, sobre todo con respecto a uno mismo, ¿no? Sí, quizás estoy siendo un poco egocéntrico con respecto a ello, porque sí que es verdad que me centro mucho conmigo mismo, principalmente también por el hecho, no solo por el ego, que tampoco eso, ni mucho menos, no, por Dios. Yo sinceramente he tenido, digamos que hacer este tipo de cosas, tener esta introspección, porque aunque sea un poco triste, tampoco quiero que suene triste, porque no es así, porque ya sabéis que yo nunca quiero, digamos, mostrar una cara endeble dentro de mí. Endeble en el sentido de llamar la atención con respecto a que me siento mal. No. Hay momentos que por supuesto me siento bien, otros momentos que no. Al final es algo que le pasa a todos, por supuesto. Al final, digamos que diario ansioso es algo natural, ¿no? Dentro de lo que cabe es algo natural y hay que tener en cuenta este tipo de conceptos, este tipo de cosas. Yo debo decir que, bueno, tema de esta introspección realmente es algo que yo tengo muy en cuenta. ¿Por qué? Por el hecho de que yo no he tenido tanta gente alrededor mío, ¿no? Sé que he tenido mi familia, por supuesto, pero sí que es verdad que, bueno, en aquella época y ahora mismo también no dispongo tampoco de muchos compañeros, de muchos amigos. Ya sabéis la palabra amigo, que me parece algo pues bastante grande. Me parece una palabra que denota mucho significado y quizás a otra gente no le dé tanta importancia, pero para mí es sumamente importante la figura del amigo, ¿no? Mucho más importante de lo que mucha gente tiene en cuenta, ¿no? A veces se banaliza el significado de amigo, ¿no? Muchas veces, no sé, yo creo que denominamos a un conocido, a alguien esporádico en tu vida, como amigo. Y yo creo que eso es un gran error, ¿no? Al final un amigo es alguien que está ahí, independientemente de la situación, independientemente de lo que pienses, independientemente de muchos conceptos que quizás un conocido tiene en cuenta, ¿sabéis? Y no tener miedo tampoco a la hora de comentar y decir, oye, esta cosa en concreto, este concepto en concreto no estoy de acuerdo. Y entablar un debate sano, ¿por qué? Porque hay confianza, ¿por qué? Porque hay un sentimiento hay un trabajo con respecto a lo emocional entre esas dos personas. Por lo tanto, a mí me parece importante acotar, ¿no? Aclarar este tipo de cosas. Y bueno, como yo he dicho en un principio, a mí en esas épocas que yo he tenido de introspección fueron los peores momentos de mi vida con respecto a la ansiedad. Pero eso me ayudó un poquito a conocerme a mí mismo, eso me ayudó un poquito también a mejorar como persona, tanto en forma con respecto a la actitud y con respecto físicamente hablando, ¿no? Ya sabéis el tema de que adelgacé más de 20 kilos en 3 meses. Este tipo de cosas al final, pues bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo solitario que puedes estar, al final te ayudan a llegar a un punto donde, oye, te sientes a gusto, te sientes cómodo, te sientes enzo, ¿no? Que bueno, que era en mi caso, ¿no? Yo puedo decir que esto me parece muy importante de acotar, porque al final esto, como yo he dicho en un principio, te ayuda a mejorar como persona. Y en algunos conceptos, en cuanto a la comunicación, me ayudó bastante, por supuesto. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero yo tengo bastante experiencia con respecto al tema de la comunicación, no porque yo me haya estado en lugares profesionales, no, ni mucho menos. Al final esto es lo más cercano que tengo a un ámbito profesional, ¿no? Que sea Radio Joven Digital. No, ni mucho menos yo estuve en un ámbito así, pero sí que es verdad que yo lo que hacía era grabarme de crío, ¿no? Algún comentario mío, simplemente por el mero hecho de hacerlo, ¿no? No con un afán de que la gente me escuche, no, simplemente yo escucharme, ¿no? Y al final de tanta repetición, al final de tanta práctica, al final de tanto realizar eso que tanto me gusta, que se llama comunicar, ese tipo de cosas al final lo que hace es mejorar. Y aunque tampoco tengas un modelo a seguir,
te ayuda a mejorar. A mí me ayudó muchísimo simplemente practicar y seguir adelante y también aprender nuevas palabras, ¿no? Yo siempre he dicho que para el tema de la comunicación es muy importante el tema de conocer nuevas palabras. ¿Por qué? Porque eso te amplía el abanico de palabras, te amplía el vocabulario, te amplía también un poquito a llevar a la comunicación, el tema expuesto en el vídeo a otros derroteros. Y para poder expandir un poquito, digamos, el comentario en sí, ¿no? Y hacerlo más ameno, y hacerlo con más contenido, con más información, ¿no? Eso me parece muy importante. Y también quizás más preciso a la hora de comentar, ¿no? Porque hay a veces que quizás nosotros intentamos explicar, digamos, algo en concreto, ¿no? Con ciertas palabras más básicas, quizás más mundanas, pero llega un punto que, vaya, no llegas al detalle, no llegas a lo que verdaderamente quieres explicar, ¿no? Al final expones de forma superficial. Pero a la hora de conocer nuevas palabras, seguro que tienes más predisposición a ser más detallista, a llegar a un punto en concreto, ¿no? Que será un poquito el tema de puntualizar, de aclarar y, sí, básicamente de detallar el contenido en concreto, ¿no? Este tipo de cosas no llegó a mi vida así porque así, me lo tuve que trabajar, ¿sabéis? Yo creo que hay que tener en cuenta que esto es trabajo de muchos años. Al final es algo que he tenido presente muchas veces, muchas veces, muchos momentos de mi vida, ¿sabéis? Y al final, a base de trabajo, a base de esfuerzo, este tipo de cosas que quizás a otra gente le parecerá complicado, le parecerá difícil comentar, le parecerá difícil hablar delante de tantas personas, al final para mí es algo mundano. No porque yo me crea mejor, no, porque al final nosotros nos acostumbramos. Al final nosotros, independientemente de lo que estemos exponiendo, de lo que tenemos en cuenta, al final te acostumbras y al final no tienes miedo, al final pierdes la vergüenza, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es curioso el tema de que yo, aunque vosotros me estéis escuchando y estaréis hablando y estaréis pensando, diciendo, ostras, este chaval habla con cierta fluidez, no tiene miedo, ¿no? No tiene miedo al micrófono, no tiene miedo a la cámara, ¿no? Por ejemplo, en Diario Ansioso en mi canal, ¿no? Que muchas veces me grabo con la cámara y hablo de diversos temas, sobre todo en tema de la psicología, ¿no? Que me parece muy interesante, por supuesto. Sí. Quizás estaréis pensando en eso, o no, quizás estéis pensando, vaya tío más pesado. Que eso también es bastante válido y bastante verdadero, ¿no? Bastante verosímil. Pero en esto en concreto, yo debo decir que yo antes de todo esto, antes de comentar, antes de intentar comunicar, antes de Radio Joven Digital, mucho antes de Diario de Ansioso, también mucho antes, ¿no? Al final esto es algo reciente, ¿no? Mucho antes de todo eso, yo era una persona tímida. Muy tímida, ¿no? Yo lo he comentado en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, en el patio del instituto, yo daba vueltas y no quería. Yo, digamos, tenía una animadversión con respecto a comunicarme, a relacionarme con los demás compañeros. No porque tuviese yo un odio, no, mucho menos. No, tampoco es eso, no era por un tema de los demás, era un tema mío, ¿no? Un tema de que quería simplemente ir a mi bola y sentía que necesitaba, ¿no? Ese momento de reflexión con tan crío, ¿no? Porque esto estamos hablando del colegio, ¿sabéis? Y ese tipo de cosas hacen que, oye, mirando en retrospectiva digas, vale, por eso soy de esta manera, ¿no? Al final eso ayuda a formarte como persona, ¿no? Tanto en lo bueno, en lo malo, al final es lo que nos componemos, ¿no? Al final la personalidad es buena o mala según quien lo mire, según quien lo escuche, según quien lo presencie, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece algo muy ambiguo, ¿no? De denominar, de catalogar, ¿no? A una persona mala o buena, ¿no? Al final hay grises, siempre hay matices. Incluso la persona que vosotros veis desde el exterior, que es ruin, es la peor del mundo, algo tiene. Estoy pecando de un pensamiento utópico. Yo creo que no, yo estoy siendo realista, de hecho. Porque al final optar por el maniqueísmo es un gran fallo. El tema de demonizar a una persona, el tema de alabar tanto a una persona. Por supuesto puedes alabar a una persona por sus acciones. Sí, por supuesto.
es algo que está bien y está totalmente lícito, claro. Pero sí que es verdad que hay siempre matices en la vida, siempre hay matices. Y me parece muy curioso porque al final la gente puede cambiar. Por eso el tema de los matices también el tema de los matices. La gente puede cambiar. Yo soy un claro ejemplo de que la gente puede cambiar. Quizás no con respecto a la moralidad, en mi caso, no es con respecto a la moralidad, pero estoy muy seguro de que también con respecto a la moralidad. Porque al final la moralidad, eso se bebe, se mama, ¿no? De la idiosincrasia de casa, de la cultura de casa, ¿no? Muchas veces, en muchas ocasiones, al final es una cultura. Al final es una adaptación, ¿no? Con respecto a lo que con respecto a lo que tienes en casa, ¿no? Y este tipo de cosas hay que tenerlas muy claras, y no demonizar, y no, digamos, yo en muchas ocasiones lo he hecho, claro, por supuesto, yo soy una persona, tiendo a simplificar las cosas, ¿sabéis? Al final es algo humano. Pero dentro de esa humanidad, dentro de que es algo que, oye, estoy predispuesto en un principio, ¿no? Estoy predispuesto a hacer ese tipo de cosas, intento frenarme, decir, vale, de acuerdo, acabo de hacer un análisis, acabo de dar una opinión de forma infundada por ciertas pruebas muy básicas, muy básicas, superficiales. Voy a frenar y voy a pensar en lo que ha pasado. Con sus matices. El diablo está en los detalles. Siempre lo digo. El diablo está en los detalles. Y al final este tipo de cosas, de detalles, es lo que hace definir a una persona. Los detalles. Aunque parezca que no. Aunque parezca una tontería. Los detalles no complementan a la persona. No es un añadido. No. Definen a la persona. Porque hay ciertos matices, porque hay ciertas pequeñas cosas que en realidad son muy grandes a las acciones. Como el simple hecho de ayudar, ¿no? La típica escena de Hollywood de ayudar a una abuela en el paso de peatones. Ese tipo de cosas, que son pequeños detalles, son muy grandes y definen a la persona. Al final nos componemos de pequeños detalles. Y también de la ausencia de ellos. Para mí, el pequeño detalle mío es grabarme todos los días sin un afán de que nadie me escuche, simplemente por práctica, simplemente por seguir adelante, simplemente por ocio, porque me gusta, porque me siento cómodo. Y siento que cada vez estoy haciéndolo mejor, o al menos intento hacerlo. ¿Sabéis? Esos son pequeños detalles. Y fijaos a dónde me ha llevado. Quizás no estoy trabajando para ello. Quizás no estoy cobrando para ello. Lo sé. Pero ¿y qué? Yo antes de crío me grababa con el micrófono del móvil. De aquella época. Y simplemente haciendo nada, comentando cualquier tontería que se me pasase por la cabeza. Pero mirad ahora, a partir de la comunicación, hay momentos que me he reído de la ansiedad, me he aprovechado de ella. La he mirado, cara a cara, y se ha creado una situación muy curiosa. Yo siempre, como he dicho, el tema de la ansiedad la veo como un parásito. Y siempre me creo la situación de que ella me mira fijamente y sonríe. En mis momentos de mis peores momentos de ansiedad. Que ella me mira, mi querida ansiedad me mira fijamente y sonríe. Una sonrisa de oreja a oreja. Y se ríe de mí. Pero ¿sabéis qué? Con estos episodios le doy la vuelta a la tortilla. Y digo, ¿tú te has reído, ansiedad? Yo también me voy a reír. Y al final, con esta predisposición, es de un ansioso. Y este tipo de cosas me parece wow, a tener en mente, porque al final el tema de la comunicación nos parece algo
pues bueno, mundano porque, vaya, es algo que nos mueve, ¿no? Es algo que nos ayuda a relacionarnos, algo que nos ayuda a expresar nuestras opiniones, ¿no? Con respecto a un tema en concreto, político, social, emocional. Al final es un tema, es un recurso muy utilizado, ¿no? Y que lo tenemos muy, muy, muy en cuenta. Pero al final, sí, todo el mundo puede comunicar, claro, ¿no? Al final es algo muy fácil, al final es algo que está dentro de la sociedad. Pero hay según qué personas que llevan la comunicación al siguiente nivel, ¿no? Al final llevan un nivel de comunicación que cala en la persona, y es algo que yo he intentado replicar con ciertas personas que yo he tenido en cuenta, que yo me he visto reflejada, porque a partir de cómo comunica, a partir también de cómo gesticulan, a partir de cómo entablan la conversación, de las palabras que utilizan, al final yo lo adapto y también lo hago a mi estilo, ¿no? Al estilo Enzo. Y por eso digo que el tema de hablar y de grabarse de crío, ¿no? Al final eso ayuda también muchísimo, porque eso, quieras o no, es una práctica a la hora de poder realizar todas esas cosas, hablar de todas esas cosas que en un principio quizás son más difíciles de comentar, pero oye, siempre con paciencia, siempre con tranquilidad, siempre con una gran lista de palabras. Al final, con todo eso, con todas esas armas, ganas la guerra perfectamente. ¿Por qué? Porque bueno, al final las palabras, al final la experiencia, al final un poquito tener en constancia, ¿no? Tener en cuenta este tipo de conceptos, lo que hace es agilizar también el comentario, lo que hace es agilizar también y automatizar ciertos tipos de palabras, ¿no? Al final es un tema de experiencia. Al final es un tema de, oye, sí, quizás tenés talento, por supuesto, pero ten la experiencia por delante también. Ten la experiencia por delante, porque al final es lo que hace formarse como comunicador, ¿no? Y esto, vaya, me parece muy importante porque, vaya, tenéis el ejemplo claro conmigo. Tenéis el ejemplo claro conmigo. Yo antes era, vaya, es que me estoy imaginando, me estoy reflejando y sonrío y me hace gracia porque no me reconozco, ¿sabéis? No me reconozco porque tenía otro estilo de vida, tenía otro pensamiento sobre la vida, tenía otra forma de ser. No era la persona que soy ahora. No. Tanto en lo bueno como en lo malo. No era la persona que soy ahora. Mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucho nerviosismo, mucha vergüenza. Todo ese tipo de cosas carcomen a una persona y no la ayuda a seguir adelante. Pero al final, con un poco de lucha, al final un poco siguiendo adelante, sin rendirte, te haría cosas diferentes, otros derroteros, que te pueden ayudar a seguir adelante. Sí, no te pueden, te ayudan a seguir adelante. Quiero ser claro en este tipo de cosas. Estancarte, sentir que no vales para nada, es lo peor que podemos hacer. Porque yo, el tema de Radio Joven Digital, el tema de Diario Un Ansioso, en cualquier momento podía haber dicho, no valgo para esto, y no continuar, y no seguir en este proyecto que tanto me gusta, con un simple pensamiento. Fijaos un pensamiento lo que hace, un momento esporádico, lo que puede romper, como lo que puede romper un futuro, por el miedo, por siempre darle importancia a algo infundado. Menos mal que no caí en la trampa. Menos mal que no caí en la trampa de la ansiedad, en la sonrisa de la ansiedad. Pero algo sí que adapté de esa sonrisa. Y es la mía propia. Reírme de ella. Aprovecharme de ella. Exprimirla. Y quizás no estoy borrándola, pero la estoy empequeñeciendo. Siento que la empequeñezco.
Siento que estoy más fuerte que nunca. Siento que estoy haciendo nuevas cosas que yo no podía hacer en un principio. Me siento persona. Me siento realizado. Y todo esto con un arduo trabajo detrás. Esto no es de un día para el otro. No. Eso solo pasa en cuentos. Eso pasa en historias. No. Para nada. No es así. Hay trabajo por delante y por detrás. Y por detrás, el tema de Diario Ansioso, el tema de comunicar, el tema de expresarse, el tema de seguir adelante, de hacer algo con tu vida. Enzo, haz algo con tu vida. En esos momentos donde yo me sentía incómodo, me sentía, digamos, muy vergonzoso, ¿no? Me sentía muy incómodo a la hora de hablar, ¿no? Con tanta gente. Me sentía mal, me sentía hecho una mierda, me sentía fatal, no me sentía con seguridad. Por supuesto, al final eso, con experiencia tienes más seguridad. Pero sí que es verdad que en aquel entonces yo me infravaloraba, me devaluaba muchísimo. Me decía, no valgo para esto, no sirvo para nada. Al final, fijaos lo absolutista que es esa afirmación, no sirvo para nada. El tema de limitarte tanto, de decir, no sirvo para nada. ¿Qué vas a hacer con no sirvo para nada? Te limita en todo. Decir que no sirves para nada. En serio, Enzo del pasado. Te vas a limitar. Te vas a empequeñecer por un simple pensamiento esporádico. ¿En serio eres tan frágil? Entonces no sirves para esto, para la comunicación. Acepta que no eres el mejor del mundo. Acepta que tienes que mejorar. Acepta que tienes un trabajo por delante. Acepta que la experiencia te va a madurar y te va a ayudar a comunicarte. Acepta que tienes que aprender nuevas palabras. Acepta que tienes un largo recorrido por delante. Pero que sepas que si coges todo esto, lo coges por el cuello y dices, esto es mío, esto es para mí, y aunque falle, pensar, esto es para mí, esto me gusta, esto me motiva, esto me ayuda a seguir adelante, esto me hace yo. Si eso te sientes vivo, aunque falles, te sientes vivo, pelea por ello, Enzo, pelea por ello, porque al final, cuanto menos te des cuenta, el momento que menos te des cuenta con respecto a lo que te está pasando, con un arduo trabajo por detrás, no lo niego, pero en el momento menos esperado te darás cuenta que el tema de Diario Ansioso, el tema de comentar, el tema de dialogar, lo vas a hacer de forma innata, de forma natural, sin tener que pensar mucho en lo que estás diciendo. Sí, con una cierta reflexión, por supuesto, pero me refiero en cuanto a pensar en el tema de que si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿sabéis? Porque al final es algo subjetivo. Fijaos lo que hace. Fijaos lo que hace hacer oídos sordos al tema de la incertidumbre. Mejorar como persona, como comunicador. A mí el tema de la comunicación, el tema de ser comunicador o dejar de serlo, se puede extrapolar mucho al tema de la persona en sí en general. Mejorar como persona, o en ciertos ámbitos, diferentes ámbitos. No me refiero solo en la comunicación, en muchos ámbitos se puede extrapolar esta enseñanza, esta reflexión. Claro, ¿cómo no? Al final la comunicación es uno entre muchos. Y la persona en sí tiene muchos matices, ya como he dicho en un principio. Damos un pequeño descanso y volvemos con más fuerza que nunca.
con este pequeño descanso por delante, seguimos con el programa. Yo quería hablar un poquito conmigo mismo, ya sabes, ¿no? Esta reflexión que tengo siempre de forma, una vertiente introspectiva. Ya sabéis cómo soy yo, de pesado. Pero, sin embargo, hay ciertos componentes que, aparte de introspección, aparte de uno mismo, son bastante importantes a la hora de realizar una acción. Al final, toda acción tiene una reacción, por supuesto. De hecho, sobre todo en la comunicación, es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque al final el tema de la comunicación da más pie que en muchos trabajos, que en muchas acciones, a que los demás comenten, opinen con respecto a tu comentario. ¿Por qué? Porque hay una predisposición del habla, ¿no? Por parte del que está realizando el trabajo. Y al final te tienes que someter a muchas opiniones. Muchas. Al final es algo que son gajes del oficio, ¿no? Me parece muy importante este tipo de cosas porque al final nosotros, sobre todo el tema de la comunicación, el tema de los que nos dedicamos, yo no me dedico así 100%, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo que tengo en cuenta y lo tomo como si me dedicase a ello, vaya. Es el tema de internet, el tema de comunicar, del tema de abarcar a tanta gente. Para mí es mucha gente, quizás para otra gente no, pero el tema de abarcar 100 y pico personas me parece algo muy importante tener en cuenta. Y al final, dentro de ese barullo, dentro de tanta gente, ¿no? Al final está claro que alguna crítica te va a caer. Yo de momento no me ha caído ninguna, pero sé que me va a caer. No, claro, por supuesto. Al final esto se expande, espero que se expanda, o quizás no, tampoco pasa nada. Al final, como he dicho siempre, el tema del contenido está ahí independientemente de la repercusión. Pero sí que es verdad que, si esto llega a más, que ojalá, pero eso ya tener siempre los pies en el suelo, siempre lo digo. Al final abarcas a tantas personas que a alguna persona, no le va a gustar tu contenido, por supuesto, es algo que hay que tener en cuenta y está bien, disculpad, está bien también, tener en cuenta esas opiniones, ¿no? Siempre con educación, respeto, esas opiniones, ¿no? Por parte del prójimo, me parecen muy importantes también. Oye, quizás eso te ayuda a mejorar, te ayuda un poquito a moldear un poquito tu contenido en sí y quizás, a la hora de moldear, a la hora de, tener en cuenta ciertos conceptos, ciertos aspectos, el contenido tuyo posterior a ese comentario sea mucho mejor, ¿no? En cuanto a calidad. Al final es un tema subjetivo, ¿no? El tema de la opinión. Sí que es verdad que hay cosas objetivas, ¿no? Que se puede comentar, como el tema de calidad de vídeo y calidad de audio, pero no el calidad de comentario, ¿no? Eso es muy importante. Hay una gran diferencia entre calidad de audio y calidad de comentario, ¿no? Al final, o calidad de vídeo o calidad a la hora de comunicarte no verbalmente, ¿no? Al final, ese tipo de cosas hay que diferenciarlas muy bien, ¿no? Porque hay uno que es totalmente objetivo y otros que son subjetivos. ¿Por qué hablo de esto? Porque hablo de que nosotros, los comunicadores, tenemos esa predisposición a que mucha gente pueda opinar sobre nosotros, ¿no? ¿Por qué les digo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema, ¿no? anteriormente expuesto? Tiene mucho que ver, porque al final las opiniones de los demás, en muchas ocasiones, yo creo que como que nos guían, nos dirigen, de forma indirecta, nos dirigen, como si ellos fuesen, los titiriteros, nosotros los títeres. ¿Por qué me da esa sensación? Porque nosotros, al final, cuando vemos un comentario malo, nos afecta, nos hace daño. Depende también de lo rodado que estés, ¿no? En el tema de la comunicación. Un comentario malo, al final nos hace daño. Y a partir de ese daño, de ese descontrol, necesitamos controlar. Y por lo tanto, mitigar ese comentario. ¿Qué quiere decir mitigar ese comentario? Hay gente que borra directamente o intenta moldear su episodio con respecto a ese comentario en concreto para que ese descontrol se controle, ¿no? Y nosotros lo podamos controlar y decir, de acuerdo. Al final esa persona no me va a decir nada más y tal. ¿Hasta qué punto hay que fiarse de la gente? ¿Hasta qué punto hay que depender mucho de la gente, de la opinión de los demás? ¿Hasta qué punto? Yo me lo pregunto porque hay ciertos
conceptos, ciertas cosas que yo digo, hasta qué punto yo tengo que hacer caso a la gente y hasta qué punto yo tengo que ser fiel a mí mismo, fiel a mis ideas, a pesar digamos, de la incertidumbre, a pesar de que a la gente no le guste. Yo me lo pregunto, al final sí, de acuerdo, al final es mi programa, al final soy yo el que está comentando, ¿no? No es la otra persona que lo está realizando, ¿no? Pero al final el esfuerzo lo hago yo. Pero sí que es verdad que en ocasiones te preguntas y dices, ¿hasta qué punto tienes que ser fidedigno, tienes que ser fiel contigo mismo? Y hasta qué punto tienes que también, oye, pues tener en cuenta estas variables en forma de críticas, que tampoco tienen que por ser algo maligno, tienen que ser algo malo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que quizás te descontrolan, ¿no? Y dices, ¿hasta qué punto hay que tener en cuenta este tipo de cosas? No me gusta lo que estoy escuchando, ¿no? Al final es algo normal, somos humanos, somos personas, por lo tanto somos animales. Es algo totalmente normal, ¿no? Si no lo tienes, de hecho, como comunicador, eso es porque tienes mucha experiencia o eres una persona muy segura de sí misma. Cosa que en mi caso no, ni mucho menos, vaya por Dios. Si no, no sería un ansioso. Ya os lo digo, ¿no? Yo creo que al final yo tengo una respuesta. Quizás sea acertada, quizás no. Al final esa es opinión de cada uno, ¿no? Pero en mi opinión quizás creo que es la más acercada a la realidad, más acercada a lo correcto. Y es el tema de siempre coger baremos, siempre coger ciertos límites en cuanto a los demás y en cuanto a ti mismo. Al final yo creo que, digamos, el compendio, ¿no? El terreno, hablando en forma general de tu comentario, de tu trabajo, es un 90% tú y un 10% la opinión de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? El 90% al final eres tú, por supuesto, porque tú eres el que comunica, al final tú eres el que hace el trabajo. Pero el 10% son los comentarios, la gente comenta, porque al final también te adaptas un poco a lo que dicen los demás, quieras o no, de forma indirecta, directa. Otra gente que no, y lo veo perfectamente bien. Pero sí que es verdad que a veces, oye, hay que tener en cuenta ciertos conceptos que, oye, que no quiere decir que te digan, oye, puedes mejorar en esto, quiere decir que sea malo, o lo digan en mala fe, ¿no? A veces nosotros, digamos, pensamos que lo están diciendo en mala fe, pero no, ni mucho menos, lo hacen con respeto a educación y lo hacen para que mejores, ¿no? Para que mejores el contenido. Yo sé que en muchas ocasiones tengo que mejorar ciertos conceptos, ciertas cosas dentro de Dirones, eso por supuesto, claro que lo sé. No soy ningún genio en este mundo y tengo muchos fallos. El tema de comentario, el tema del ritmo, el tema un poco de la dicción, el tema un poquito también de la variación en cuanto a los temas. Yo lo sé perfectamente y estoy abierto a las críticas, ¿sabéis? Al final antes yo de crío yo me asustaba más el tema de las críticas, pero al final poco a poco mitigas ese miedo y al final te das cuenta de que las críticas te pueden ayudar a mejorar como comunicador, ¿no? Pero sí, eso sí, no darle más importancia de la que tienen. Al final tú eres el que hace el episodio y tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas. Lo que no hay que tener en cuenta o darle la máxima importancia es a las personas que dicen, oye, no vales para nada, no vales para esto, ¿no? Se ha escuchado muchas veces el tema, no vales para esto, consíguete otro trabajo porque no vales para esto. Ese tipo de comentarios me parecen muy desafortunados, muy poco acertados. ¿Por qué? Porque al final no sabéis exactamente lo que está pasando con respecto a esa persona. Quizás está teniendo un mal día, quizás está teniendo una mala época, o quizás necesita experiencia, necesita camino, necesita recorrido con respecto al trabajo, necesita experiencia. Vosotros que me estáis escuchando, y os lo agradezco que hasta este punto me estéis escuchando y os está entreteniendo, muchas gracias desde aquí. Todo esto que quizás os gusta, esto ha tenido experiencia, esto ha tenido trabajo por delante y por detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás yo hace 10 años hago un episodio de estos y no me escucháis y pensáis, ese chico no vale para la comunicación, porque se le nota nervioso al habla, se nota la voz temblorosa, ¿no? No tiene una voz rígida, ¿no? Con una connotación de fuerza, no. Es una persona insegura, es una persona que le tiembla la voz. Y quizás pensáis, este chaval no vale para la comunicación, ¿no? Y fijaos, ahora, quizás
Sí, obviamente, me queda mucho recorrido, por Dios. Pero me refiero, comparado a ese yo de antes, que era más nervioso, ¿no? Y tenía más incertidumbre con respecto a lo que estoy haciendo, me comparo y no hay color, ¿sabéis? Al final es un tema de también no limitar a la persona y decir, no vales para esto, no. Puedes mejorar. Ahora mismo quizás te veas un poquito, pues, bueno, nervioso, pero que no te quepa duda que poco a poco, con experiencia y con dedicación, las cosas mejorarán. Las cosas mejorarán, tu comentario mejorará. Lo tengo muy claro. Por supuesto. ¿Cómo no? Si yo soy el ejemplo. Yo soy el ejemplo. Claro. De que a pesar de estar en la inmundicia, que será yo mi comentario de anterior, ¿no? Con respecto a la voz temblorosa, a ese miedo. A pesar de estar en la inmundicia, oye, se puede mejorar. Aunque tampoco es que la calidad de comunicación de ahora sea tampoco la mejor del mundo, ni mucho menos, por Dios. A mí me queda mucho recorrido, ya lo digo siempre. Pero, oye, dentro de lo malo se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar. Y al final ese tipo de cosas, oye, te ayudan a mejorar como persona y te sientes satisfecho de lo que acabas de hacer. ¿Por qué? Porque te haces un poco de retrospectiva y te comparas con tu yo de antes y tu yo de ahora y dices, ostras, ha habido una mejoría. Todo mi esfuerzo, todo mi tiempo invertido en ello ha tenido una gran solución, ha tenido un gran resultado. Por lo tanto, hay una gran satisfacción por detrás. Claro que sí. ¿Cómo no la va a tener? Claro que ¿cómo no va a tener? Esa satisfacción de la progresión, de superarte a ti mismo. Y decir, a pesar de que los demás te han dicho que no vales, les has callado la boca. Les has callado la boca. ¿Sabéis? No hay nada más satisfactorio que corregir a una persona que te ha hecho daño. Y demostrarle que no es así. Pero ya no es un tema de reivindicarte con respecto a los demás, no, con respecto a ti mismo. Demostrarte a ti mismo que vales. Que vales, pero ojo, necesitas experiencia. Sí, como casi todo el mundo. Como casi todo el mundo. Hay algunos que tienen talento, que nacen con ese talento, y otros que necesitan experiencia. Pero que no te quepa duda que vas a llegar con trabajo, vas a llegar al mismo nivel que esa persona que tanto ansías ser. Tenlo claro, no eres menos que nadie. No eres menos que nadie. Por muchas variables que tengas, por muchas cosas que tengas. Al final el trabajo, la experiencia, lo supera todo. Lo supera todo. Lo supera todo. No haced caso a esas personas que simplemente lo que hacen es limitaros vuestra vida. Infectar tu trabajo, infectar tus sueños. No hagas eso, porque lo que vas a hacer es limitarte a partir de otra persona que lo único que quiere es desbancarte, hacerte daño. Por supuesto, hay otra gente que intenta ayudarte a mejorar. Claro, hombre, claro que sí. Y hay que aceptar las críticas. Ojo, hay que aceptarlas. Lo que no hay que aceptar es personas que limitan a la persona desde un principio y decir, oye, no vales para esto. No acepto eso. No acepto eso porque eso es limitar. Y eso es erróneo, porque todo el mundo vale para la comunicación. Todos. Que tenga una disponibilidad al habla. Pero entendéis lo que estoy hablando de forma general. Porque el trabajo, la experiencia, lo es todo. También el talento. Por supuesto, el talento también. Eso está claro. Pero hay personas que no nacen con ese talento. Necesitan cierta experiencia. Recorrer un camino. Que quizás esto es angosto. Tiene muchos obstáculos. Pero oye, a pesar de las dificultades, caminarás sobre ese recorrido y llegarás a la meta. Llegarás a esa luz que la notabas muy lejana, muy lejana y muy tenue. Cuanto más te acercas, más grande se hace la luz. Y te cercioras y te das cuenta que cuanto más
cuanto más caminas, más te esfuerzas, con cuanto más tiempo estés allí, la luz se hace más grande, más cerca estás de la luz. Esos rayos de sol, impregnados en tu cara, lo notas que te quema la cara, te arde la cara. Notas que estás mejorando, notas que ese frío del principio del camino, ese frío, esa incertidumbre cada vez se calienta más, hasta que se disipa, se evapora. Ese frío helador desaparece y solo queda el calor. Cuando aprieta el calor es cuando dices, aquí estoy. Y sí, quizás estás en la meta y aún necesitas experiencia. Siempre puedes aprender de los demás, incluso la persona más profesional en el medio. Necesita experiencia. Claro, todos tenemos que tener en un momento dado en cuenta que podemos mejorar ciertos conceptos, podemos también, estudiar ciertos conceptos mucho más, ¿no? A la hora de comentar, siempre hay palabras por conocer, siempre. Por mucho que intentes conocer todas las palabras del mundo, siempre va a haber más y más. Y es lo bonito de la comunicación. Al final es tan libre, tan libre, que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su manera de hacerlo, cada uno tiene su manera de explicarse, de hablar, de comunicar. Y es muy bonito, a mí me parece algo muy a tener en cuenta. Y es lo que fascina también dentro de la comunicación. La comunicación es un arte, es como la pintura, es como la música. Hay tanta variedad de colores, de tonos, de notas musicales, de acordes, que al final, con tanta disponibilidad sobre la mesa, tanta libertad, al final con todo eso, lo que hace es crear un estilo propio. Expresarte a tu propio estilo. Al final es una forma también de enseñarte. Es una manera también de enseñarte al mundo. Es decir, este soy yo, en forma de comunicación, en forma de pintura, en forma de canción. Este soy yo. Y estoy demostrando lo que valgo. Quizás antes no sabía tocar ni un acorde. Me dolían los tendones a la hora de hacer la nota del sol, la acorde del sol. Pero con rodaje, con tiempo, con esfuerzo, al final puedo hacer el sol, el re, el mi, el do, incluso los acordes de cejilla. Y seguir con el ritmo. Al final ese tipo de cosas es lo que define a una persona. Seguir adelante. A pesar de que al principio es complicado. Al final que al principio tienes esa incertidumbre de que si vas a volver para esto. Pero creed, chicos, que a pesar de que penséis de que no valéis, el trabajo, el esfuerzo y la experiencia supera todo. Lo supera. Con creces. Nada más, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.